Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Weird Talks, un podcast donde su servidor, Oscar Galarza, tratará de convencer a Omar, a un invitado y a ustedes, la audiencia, de que la realidad es más rara y divertida de lo que somos capaces de ver. Este es un podcast de divulgación científica de la manera menos científica posible. El objetivo es hablar de todos los temas cotidianos y no tan cotidianos desde la perspectiva de unos locos científicos sociales con hambre. Hoy, hoy, continuamos con magia y religión. Quiero que primero hacer como un pequeño aviso. Vamos a poner en receso un poquito la serie porque creo que ya como que uno abruma con un tema, así como que se está sintiendo medio monotemático y no quiero hacerles eso. Nada más va a ser un recesito como de 1 o 2 capítulos, pero vamos a volver ahí. Ahora sí, voy a presentar a Omar Sainz. Omar, Oli. Hola. Por aquí andamos, ya listos. Seguir hablando de, ya sabes, todo esto, que religión, demás estupideces que se cruzan en la cotidianidad. Perfecto. Y esa risilla que sonó de fondo es nuestro otro invitado, el guapo, el de la voz sensual, Juanito. Risa coqueta. ¿Qué pedo, Juan? No, Osborne, qué galán. No, muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí hablar con ustedes aquí en su podcast, güey. En esta serie tan chida de magia y religión, güey, que están haciendo, güey. La neta, yo sí he disfrutado los 3 episodios que llevan. Y pues, sí, muy bien. Muchas gracias. A ver, ahora, ¿qué nos vas a hablar? Oh, sí. Triquiñuela traes entre manos. No es triquiñuela. Vamos a hablar algo ahí de... Algo que más o menos tocamos en tu podcast, Juanito. Pero pues como es magia y religión y es algo común, vamos a hablar de sustancias y espíritus alterados. Ah, güey, Oh, sí. drogas. Efectivamente. Como hemos, bueno, en el capítulo pasado fue donde más ahí como que se hizo esa pullita de decir como que en las religiones, pues como que siempre tiene que ver eso de meterse cosas como para poder conectar con el espíritu, ¿no? O sea, es una tradición extraña y pese a lo que la creencia popular dicta, no nada más tiene que ver con sociedades, ¿cómo decirlo sin que suena bien colonialista, güey? Que suene como un vato culero, güey, Sí, güey. Sí, sin exotizarlo. Güey. sí, güey. No occidentales, vamos a decirle no occidentales. Sí, güey. Bueno, de esos, aunque todo el mundo dice, es que es de indígenas y así, no. De hecho, el meterse cosas es algo muy común en la mayoría de religiones que hay. Y incluso en las sociedades que no tienen religión, como en la definición de religión, también se meten sustancias, o sea, es normal. Y unos optan por los dedos, otros por otras cosas. Está bien. El por dónde te lo metas ya también varía mucho. Sí, es que pues, varía, ¿no? De lo que quieras conseguir ahí con eso. O sea, claro que te va a alterar el espíritu meterte dedos, güey. Estoy seguro, güey. Meterte algo altera el espíritu, pero no vamos a especificar las maneras. No, ¿cómo no? Vamos a especificarlas. Vamos a hablar de cómo Explica los medios. Vamos a hablar de cómo los alemanes se metían alcohol por el ano, güey. Sí, que sí. Para ponerse una... Tampones, cabrón. Sí, pues, para meterse una peda sin que los detectara el alcoholímetro. No, güey, yo siento que eso es algo bien tonto, porque bueno, es que ya es por el simple hecho de estar borracho, güey. Ya no por querer tomar alcohol, güey, porque ahí te pierdes toda la parte divertida que es saborear el alcohol, güey, luego que te dé asco y vomitar, y luego salir del baño, güey, con más ganas de pistear, güey, pistear todavía el triple, güey, ¿sabes, güey? Güey, pero por otro lado, piénsalo, South Park dijo que la mejor manera de comer era por el culo, ¿no? Bueno, sí, En una de esas, güey, y la mejor manera de... No sé, ¿lo has probado? No, yo no. Tienes mucha razón en eso, güey. Hasta que no lo pruebe, güey, no voy a poder tener una opinión certera y que la tienes razón. Sí, Igual güey. un día lo intentaré tal. ¿Quién sabe, güey? Igual te pones la peda de tu vida, güey. Por eso lo hacían esas personas, güey. Vale, y dices, no mames, qué buena peda, güey. Me puse bien anal.
Literalmente. A la verga. Me puse bien anal. Ay, güey. Maybe. Bien, me destrocé el ano. Y ahora sí no fue por la diarrea que me dio por meterme vodka de tamarindo con chile, güey. Güey, imagínate eso también, güey. Si te metes Ah. esa madre, el Smirnoff de tamarindo por el culo, güey, te iba a irritar también, güey. Una miche, güey, no te la puedes tomar. No, tienes razón, güey. Sí. También, güey, no te mames. Bien mexicano, güey, a huevo quieres meterle chile. Pues, Güey. o sea, nomás para terminar de hacer enojar a Diosito, güey, y decir, mira, el chile me lo voy a meter, no importa en qué presentación, güey. O sea, Entra. No, no, mames, enchugar cerdo, güey. ya sé. Yo- güey. ¿Yo qué? Pues tú empezaste, güey. No es cierto, güey, has sacado el tema a colación. Ay, barras este, güey. Le dice, Barras, güey. va. Sí, nos estamos alterando ahí un poquito, ¿no? O sea, andamos bien colas con el tema. ¿En qué verga iba, güey? Las relaciones. Ah, sí. ¿Han tenido algún tipo de experiencia medio espiritual con drogas ustedes dos? Espiritual. Y con drogas incluyo alcohol, ¿eh? Y así. Yo siento que no, güey. No tanto porque. Más que nada porque nunca lo he buscado, ¿sabes? O sea, nunca he tenido esa intención. No sé por qué, güey, pero no he tenido la oportunidad, vaya, güey. Creo. Me acuerdo estás de diciendo? alguna, güey. ¿Me estás diciendo que no cuenta casi irme con San Pedro? ¿De una peda? Bueno, pues lo Sí, vemos de pues esa sí. manera, güey. Sí, pues sí. Sí, güey. Es que si llegas a un estado donde se altera tu mente tan cabrón que sí, bueno, sí, güey. Sí. Sí, qué bueno que lo dijiste de esa opción, güey, pero sí. En ese aspecto sí la he tenido, güey. Y varias veces. O sea, casi te has muerto de la pedota que te has metido. No mames, cuidado, amigos. O sea, tampoco todas, pero a lo mejor todas dos, güey. Sí, tal vez. Pero más que nada porque pues, quedas inconsciente en el baño así de la verga. Pinche congestión alcohólica bien severa. Eso o tal vez no las tenías. Hoy por hoy no lo sé. Tú, Omar, ¿qué pedo? Pues, mira, así que yo clasifique de espirituales. No sé si las clasificaría de espirituales. Creo que sí. Pero sí, definitivamente ahí por ahí, mi repertorio, los 3 entradas densas ahí con diferentes sustancias. Pero sí, o sea, yo creo que desde el hecho de que donde alteras tu realidad y ya estás metiendo el pedo de conciencia, de hacer consciente varias cosas. Yo creo que desde ahí podemos que implicó cierta espiritualidad, si así quieres verlo, pero definitivamente Ya, bien. chido. Me he puesto chido para andar viendo a Diosito. Bueno, es que ahí esa duda es importante porque creo que eso, como dice Juanito, que no lo buscó, es como el parteaguas para decir por qué se consumen las sustancias en sí. Porque pues, la mayoría de veces cuando tiene que ver así como con cuestiones religiosas es de... como que tienes que ir a conciencia buscando que la sustancia te lleve a ese tipo de revelaciones, ¿no? Digo, porque si han leído la Biblia, estoy seguro de que esa madre no la escribieron sobrios ni de huevos, güey, ¿no? No hay forma de que puedas escribir eso sobrio, güey, al pito. Güey, me estás diciendo que las artes ¿Qué las qué?
que la zarza en llamas era weed. Ah, pues mira. Tin, 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 tin. El chovato bailando acá bien denso. No quiero decirlo, pero se consumía mucho en los territorios en los que se supone que pasan este mito, güey. Se consumía recreativamente. Entonces, pues supongo que puede ser, ¿no? Imagínate que te habla un arbusto, güey. Ni de huevos puede ser sobrio, güey. O sea, no mames. Todo acá de no, güey, ando bien loco, güey. Ya ando bien loco, güey. Me estaba hablando A el huevo. arbusto. Ese es el punto donde dices, mames, ya ando bien loco, güey. El arbusto me está hablando. Y me dijo reglas, güey, vete a la verga. Sí, pinche arbusto bien, bien serio, güey. Acá, no, hijo de la verga, tiene que venir por una regla. Sí, güey, como que tanto meterte estas sustancias te está volviendo medio loco y los güeyes de allá abajo andan adorando un pinche becerro de oro, güey. Tienen que bajarle de huevos ya a esta madre. Pero es eso, ¿no? O sea, es como que las ideas que tengas ya entrando en ese tipo de estados como que sí se alteran, ¿no? Digo, pues es por eso le dicen estado alterado de la conciencia y creo que mucha gente, no solamente en lo religioso, incluso en el consumo recreativo, como que sí están buscando ese tipo de viajes que les ayude como a dar una revelación, algo, ¿no? Eh, no hablo otra vez de los New Agers, pero sí de la gente que va y saquea peyote randommente del altiplano potosino. Como que sí están buscando esa experiencia de decir, no, es que conectas con la tierra o así. Entonces ya no tiene que ver necesariamente con ver a Dios o conectarte con Dios o así, sino como sientes como cierto apego con la tierra cuando consumes estas sustancias. Y a eso es a lo que voy como con lo espiritual, ¿no? O sea, no necesariamente lo espiritual es ligado a Una deidad. sí, una deidad o algo así, como lo hablamos en el episodio 3, es como, o sea, a veces lo espiritual simplemente es conectar con algo desde tu individualidad y decir, esto me ayuda a reflexionar, ¿no? Y bueno, De hecho, ¿qué pedo? ahorita que dices eso, güey, estaba pensando y sí, güey, por ejemplo, las experiencias espirituales, güey, con drogas de por medio, como lo es el alcohol, güey, pasan las pedas, güey, más veces de las que nos damos cuenta. Cuando conoces a alguien random y le dices, güey, siempre hay que estar juntos, güey. ¿Sabes, güey? Porque estás conectando en un pedo que con una persona que no conoces, güey, que no tienes esa pues años de respaldo de conocerla, güey, pero en ese momento sientes que es tu amigo de toda la vida, güey. A Tal huevo. vez porque tiene que ver con algo más de espíritu, güey, no sé, güey, donde los dos están en un estado, pues ya muy cabrón de embriaguez, güey, y se sienten como conectados con todos, güey, como quieres abrazar a todos, güey, ¿sabes? O Sí. también pasa cuando es una persona que conoces, pero no conoces mucho, güey, y resulta que se conocen mejor, güey, y conectan, güey, de alguna forma más allá de muchas cosas, güey. En ese sentido, güey, siento que esas experiencias espirituales, güey, pasan más de lo que uno se acuerda. Ajá, y más de lo que uno toma conciencia porque luego no las das así como con eso, ¿no? No nada más lo relacionas con la peda, pero no en sí ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué es que me sentí Sí, sí, sí. tan feliz y cómodo con esta otra persona si estábamos pedos? Y hay un disclaimer ahí, no necesariamente los amigos de la peda son algo malo, porque lo he visto ya años en redes y así, que dicen que es como de, los amigos de la peda no son verdaderos amigos y así. Yo creo que ahí hay algo de... Error. sí, o sea, más que de error, o sea, están... Como que es el arquetipo, ¿no? Como que están juzgando, es un juicio de valor, así tal cual. Sí, Es como, sí, sí. como que yo estoy diciendo que los amigos de la peda no son amigos porque yo no tengo amigos con los que conecte chido en la peda. Digo, Ajá. he tenido pedas muy vergas, que no son necesariamente acá todas destructivas y que ya pinche blackout de donde no recuerdo nada, pero que han sido muy buenas pedas porque conocí gente muy chida y entonces se volvieron amigos muy cercanos míos, ¿no? Digo, me hice más amigo tuyo en una peda, Juan. No, la verga. O sea, y, y creo que ahí como que no tengan esa manera de juzgar como los amigos de la peda, porque por esto mismo que estás diciendo, ¿no? A veces
conectas bien cabrón por ese estado en el que te pones de embriaguez. Y de hecho, pues pasaba, ¿no? O sea, pónganse a pensar la cantidad de pedas que se ponían los griegos bien cabrón. Ah, huevo. Porque pues, es que, güey, generas, o sea, como es un desinhibidor el alcohol, güey. Sí, no. Entonces, hay cosas ahí que te ayudan a como a despejarte. Estás todo tarolo y así, no puedes caminar, pero definitivamente, pues es que sí, güey, no mames, andas temblando, güey. Pero no, igual no puedes articular bien las palabras, pero definitivamente le vas a decir a tu compa que lo amas, güey. O sea, no importa qué, güey. Digo, me ha pasado, ¿no? Lo curioso del alcohol es que tiene un matiz bien cabrón, o sea, a diferencia de otras drogas, podríamos pensar. Pero el alcohol, y pisteas más, güey, la experiencia empieza a volverse más nasty, güey, más desagradable. Sí. O sea, porque pasas pasas de la euforia, güey, de pedo de decir, no mames, esto bien chido. Y empieza acá, te da la vuelta, porque es un depresor aparte, Ajá. el alcohol, ¿no? O sea, uno, sí, pues, deprime ciertas funciones que te hacen decir, no, pues, a la verga, ¿no? Acá, tomar ciertas decisiones, o tener cierto juicio de las cosas, ¿no? O sea, definitivamente no tomas las decisiones que tomarías regularmente. Entonces eso es también algo bien interesante, güey. ¿En qué punto de la peda todo empieza a decaer en pedo? Sí, porque al final de cuentas todo tiene un límite de consumo y te estás intoxicando al meterte alcohol. Digo, cualquier sustancia te intoxica. Entonces, el punto en el que dice lo que dijo Juan, que vas y vomitas, güey, es definitivamente tu cuerpo se sintió envenenado y dice, ¿sabes qué? Esta mierda no estuvo bien. O sea, Es suficiente. sí, o sea, no, ni siquiera ya no es suficiente, ya te pasaste de verga. O sea, es como, no, tengo que escupir esta mamada, güey, porque ya me está haciendo daño. Pero creo que en ese mismo estado de deprimir ciertas funciones del cerebro es donde es el límite en el que entra ese estado de comunión que se realizaba, que incluso el cristianismo lo hacía, güey. O sea, ahorita ya no, porque ya somos, bueno, los católicos somos ya muy, muy persinados y así, güey. Pero pues antes la comunión no era nada más del padre, güey, todos tomaban. O sea, De era hecho, todos... o sea, y era compartir el vino, o sea, Ujú. era que implica varias cosas, ¿no? O sea, aparte del hecho de compartir una madre tan, tan preciada como lo que es la comida, o sea, el pan, es otra madre que es preciada no solo por su capacidad de alimentar, o sea, sino por esa capacidad de alimentar en términos de espíritu, ¿no? O sea, porque puede modificar esto, o sea, el ponerte en ese estado tan vulnerable y el hacerlo con otras con otras personas, claro que va a generar un vínculo. Ujú. Y ahora, súmale ese vínculo, el hacerlo por alguien, ¿no? Sí, Pero no. mira, precisamente a lo que decías, depende de qué tan pedo te vayas poniendo, qué tanto tomes. Bien decía el médico Paracelso, decía, todas las cosas son veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace que una cosa no sea veneno. No sabe. Simón. Ah, huevo. Sí, te puedes morir de exceso de agua. O sea, A huevo, ¿no? Ya lo dijo el inspector, el veneno no mata esa cantidad. este güey. Ah, huevo. Filósofo, carnal. Oh, filósofo. no, aguanta, tengo una mejor, güey. Tengo una mejor, ya lo decía mi abuelo, güey. Poco veneno no mata, pero a pendeja. Vaya que sí, güey. No, pues sí. Así como 20 años, güey. Bien apendejado, güey. Sí, güey. El envenenado me dice. sí. Sí, güey. Ya me dicen espía de la KGB, güey, porque siempre traigo veneno en la boca, güey. O sea, ya, es momento de. Ese es de víbora, güey. Oh, este vato. Pero esa reflexión está vergas, ¿no? O sea, el entrar en vulnerabilidad es como que parte de lo que genera el sentimiento de comunión y demás de juntarte y decir, ya somos iguales, ¿no? Te pone en un estado de horizontalidad, o sea, todos somos iguales, todos estamos aquí igual de pendejos, alterados, ¿no? Y pasa en todo, güey, incluso cuando se pasan el blunt, pero estoy haciendo referencia no solamente a los junkies, sino
qué término tan despectivo, pero es que es cierto. Pueden ah, usarlo porque él es uno. sí, güey. Sí. Tengo el Junkie Pass, güey, porque me doy asco y me tiro ahí. No, el pedo de los Rastafaris, güey, cuando pasan ese madre, el porro, eh, o sea, conlleva todo un ritualcito, güey. O sea, el que tomes el porro y digas, aquí hay conocimiento que voy a adquirir que tenía el otro güey que acaba de pasarme el porro. Y así funcionaba, ¿no? O sea, la idea es como el porro solamente es un símbolo para poder pasar a ese estado. Y pues no es el único, ¿no? Digo, también el pasar el vino en esta tradición cristiana, los O en la chamanes. tradición reggaetonera, güey, de pasarme la botella. Ah, pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Ya, güey. Pero es eso mismo, güey. Que piensen en cualquier momento y te pasan así como. Vamos a shotear con la botella, güey. Y dices, la verga, güey. Ya vamos a estar en ese proceso de salvajismo. Decir, Claro, Amén, hermano. o sea, y pensándolo, se puede dar en estos dos procesos. O sea, primero en el de compartir la euforia, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, el alcohol, las primeras etapas de lo que es, como se le conoce, es intoxicación por alcohol. Entonces, en las primeras etapas de la intoxicación por alcohol, lo primero es compartir esa euforia, ¿no? Que llega, luego, cuando te tomas unas dos, tres, varias, pero más tarde, o sea, se comparte la vulnerabilidad de los síntomas densos, ¿no? O sea, de estar, como tú dices, o sea, y como tú dices, el de ir a guacarear y güey, o sea, no es tu amigo hasta que te haya ayudado a guacarear. Aguacarea. O sea, eso porque implica una cuestión de vulnerabilidad y decía, no, pues, ¿sabes qué? Pese a mi condición vulnerable, estaban para ayudarme. Uh-huh. Sí, o sea, en todo tipo, ¿no? No solamente el llegar a guacarear, digo, también cuando, bueno, en el caso de los alucinógenos o la misma marihuana, el que tengas ese como momento de te empiezas a maltripear y que esté alguien ahí para decirte, no, relájate o así. Y lo peor es que nada más te dicen una frasecita bien simple, ¿no? Es como, relájate, güey, así, y te toca y ya. Y sientes tú como esa sensación de, este güey me está cuidando, güey. Y entonces tu mente ya no viaja a ese lugar oscuro al que estaba yendo, sino que ya te sientes como en confort, ¿no? Como en seguridad. Eso mismo es lo que buscaban varios tipos ya sean religiones o agrupaciones, ¿no? Digo, desde el chamanismo hasta ya lo que se hace ahorita en diferentes grupos como de espiritualidad moderna. Es todos estamos aquí para cuidarnos y entonces en este grupo en el que vamos a consumir la sustancia, pues es para tratar de conseguir algo y el que no pueda conseguirlo porque está sufriendo, pues todos lo cuidamos, ¿no? Y creo que parte de esta como oscurecimiento del consumo de tanto de alcohol, de cualquier cosa, tiene que ver con que pues está muy, muy relacionado todavía el consumo de drogas a cuestiones así como chamánicas o de gente que nada más va y pierde el tiempo o así. O sea, creo que tendemos a juzgar, aparte de que pues también es cierto que hay un problema de consumo de sustancias nocivas en México al menos. Pero también, o sea, tenemos mucho estigma, ¿no? Y ese estigma hacia las drogas provoca que pues cualquiera que se meta denso, ¿no? Para ir en contra del status quo. Cuando antes el status quo era consumirlas. Exacto, güey. Sí, güey. Sí, porque justo cuando estábamos hablando hace rato de este dicho de que dicen las páginas acá motivacionales como el viejo agro y todo eso, de que los amigos de la peda, güey, justamente iba a comentar eso de que, pues, como beber, güey, está relacionado también con un valor negativo o se juzga de manera negativa en cierto aspecto, que pues obviamente está justificado porque los excesos son malos, güey, como estamos diciendo, pero es justamente ese aspecto de juzgar a las sustancias por eso, güey, de manera moral, que no podemos usarlas
al 100 en forma recreativa, güey. Y Y pues hay- eso es un problema. Claro. Y ahí te va. Sí, bueno, igual y sí lo topan. ¿Sí topan por qué se prohibió la marihuana en Estados Unidos? Sí, pero cuéntalo. No, yo no. Ok, ahí te va. El pedo de la prohibición de la marihuana no es únicamente una cuestión es que es una droga que genera efectos negativos, ¿no? Salud. ¿Qué pasa? Agarraron y la industria del papel Ujú. empezó a crecer del papel blanco, ¿no? de celulosa, que uno Ok. le da la madre bien cabrona a los árboles y es súper complicado de hacer y la verga, ¿no? Entonces, por esos tiempos, agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Pinche, el cáñamo era súper fácil de hacer en papel, güey. De hecho, la independencia de Estados Unidos, Está en la carta de carta. independencia de Estados Unidos está escrita sobre papel cáñamo. O sea, papel de marihuana, cabrón. Ajá. Y bueno, entonces era súper fácil de hacer el papel cáñamo. Y empezaron a meter dentro del gobierno esa idea de que pues, no, pues la droga era mala. Y la empezaron a llamar, de hecho, una droga de mexicanos. No. Y empezaron a Ok. decir que, ajá, que por eso los mexicanos éramos tan huevones, porque siempre andábamos drogados. Oh, Digo, wow, no, wow, wow. No digo que sea mentira, pero wow. No tiene que ver una cosa con la otra, güey. Ajá. Exactamente, Drogado en este momento. Sí soy huevón y sí estoy drogado, pero no estoy en relación. Ajá. Y no es porque soy mexicano, culero. A huevo. Total. Empieza el pedo por eso, en realidad. O sea, fue una guerra sucia, económica, güey, de decir, ¿sabes qué? Que quiero que mi papel se venda y esa madre es súper barata de producir. Lo mismo pasó con las industrias textiles, con la ropa. Ujú. También se podía hacer ropa de cáñamo, güey. Es que se puede hacer todo, güey. Ajá, güey. Y entonces, porque de hecho no se prohíbe el consumir la sustancia, se prohibió toda la planta, Ujú. todo el uso de toda la planta, hasta la que no pone, güey, hasta las plantas que no ponen, las macho, güey, se prohibieron, porque tiene esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego, en México, de hecho, si topan la canción de la cucaracha, la original, dice que no puede caminar porque le falta marihuana para fumar. Para fumar. El pedo ahí que hubo fue que empezó a hacerse el tráfico, obviamente, de marihuana, porque todos los gringos querían seguir consumiendo su marihuana, y esto se abren las líneas de tráfico y le meten presión a México, Estados Unidos le dice, pues mira, cabrón, tú vuelves ilegal la marihuana o te dejo de vender medicamentos, pues coge. Y pues obviamente nos hubiera llevado la verga Sí. de no haber baneado la marihuana en ese entonces, pero me da mucha cura pensar, güey, que en Estados Unidos la legalizaron antes que en México, güey, donde nosotros la cancelamos por culpa de esos culeros, güey. Pero nos siguen vendiendo el estigma de que, no, que la marihuana mata. Ney. Güey, nada tan hermoso como el capítulo de la Rosa de Guadalupe de la marihuana. Y el vato, o sea, el doctor, güey, claro, güey, pues el doctor trae un porro, güey, la bata, güey. Digo, Es bien no sé random, qué es güey. porque es del UNAM, pero no mames. Sí, güey. Es como, ¿sabes qué es esto? ¿Y tú por qué traes un porro, güey? Pinche dog random. Excuse me. Sí. Güey, porque es del UNAM, o sea. Claro, de seguro ni siquiera es doctor, güey. Solo era un güey con una bata que se encontraron. Güey, si le quiere un toque. Tepito, güey. Pues bueno, ese es un ejemplo, güey, de cómo pinches prohibiciones pendejas. De gente pendeja, ¿no? Sí, güey, porque porque la gente cree que ya nada más le das un toque al porro y automáticamente la gente se va a convertir en delincuente, güey, ¿sabes? Y es como, Claro. no mames, Güey, doña. a huevo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en México nunca decidieron así como, vamos a prohibir el alcohol, güey? Porque piénsalo, somos súper católicos. En Estados Unidos lo intentaron, güey. Y mira cómo salió todo, ¿no? O sea, no salió muy bien. Gente se moría destilando su propio whisky. Sí, claro, güey. Tomando moonshine, güey.
Y ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con la prohibición, no, se pudo llegar a pensar en esa prohibición porque piensa en las religiones que hay en Estados Unidos. O sea, las que Judíos. predominan son religiones que en su mayoría profesan el no consumir alcohol. Ajá. Porque, ojo, Sí. no hay ningún lugar, al contrario, hay lugares dentro de la Biblia, dentro del catolicismo, que te dicen, bebe, cabrón, bebe y sé feliz. Ujú. Porque es una manera de compartir así. De hecho, tendrías que festejar la fiesta de Dios pisteando, ¿no? O sea, Definitivamente. literalmente compartir el vino, güey. Pero entonces ahí podemos ver cómo están bien ligados las cuestiones de religión Sí, y el consumo de sustancias, ¿no? Porque, por definitivamente. ejemplo, no mames, o sea, en Jamaica duerce la pinche cantidad de mota que hay, o sea, no es de gratis tampoco. Y Ah, bueno, puede no- tener comunicación en los dos sentidos, o sea, la planta genera rasgos religiosos y los rasgos religiosos generan también consumo de plantas. Ay, efectivamente, güey. Sí, sí, sí. Que son. Bueno, varía dependiendo de qué estemos hablando, pero hay algunas cosas que se le llaman los enteógenos, que pues, son las mezclas de hierbas, ¿no? Que dependiendo de la religión o cultura en la que estés hablando, los enteógenos o son cosas para curar o son cosas para estar en estos estados alterados. Y, o sea, no solamente chamánicamente, en el catolicismo hay bastantes, al menos en el latinoamericano. Sí, en el caso de Latinoamérica hay consumo de plantas que te provocan un estado de relajación. Es que quiero hacer el ejemplo porque se parece mucho el opio. Se utilizaba como relajante muscular, pero pues curiosamente el efecto que te provoca es estar drogado, güey. Entonces es como si hubieras consumido una droga y ahí el problema estaba en que tiene tanta utilidad el opio como lo tiene la marihuana. O sea, no solamente médicamente, sino que... Pues, hasta la fecha, o sea, los derivados o sea, los analgésicos, hay Ajá, una línea de analgésicos que son opiáceos, güey. sí. O sea, vienen del opio, o sea, Y es que lo utilizaban así, ¿no? O sea, la sabiduría de ellos era, esta madre cura el mal. O sea, cura los dolores, cura el sufrimiento y así. Y entonces el consumo de las plantas no estaba mal. Se regula simplemente porque debe de haber un interés detrás donde consideras que todo esté mal, ¿no? O sea, en el caso de Asia es, yo comercio algo que es mucho más barato, mucho más eficaz y no es tuyo principalmente porque no lo produces tú, imperio inglés. Entonces tú como la sociedad de arriba, la que impone, dices, ¿sabes qué? Chingas a tu madre, esa madre está prohibida. Y entonces tú lo prohíbes desde la situación de poder. Y es lo que pasa con la mayoría de sustancias, ¿no? Y las relaciones que tienen esas sustancias con la sociedad pues es interesante. O sea, hay gente que dice, güey, que parte de los problemas del desarrollo de Jamaica es el consumo de la marihuana. Pero cuando hablas, investigas acerca de ello, en Jamaica su mayor problema no tiene nada que ver con el consumo de sustancias, güey. La gente es productiva. El problema es que está aislada la isla. Y como tienen este estigma de que todos son marihuanos, los abandonaron y los dejaron morir por ser marihuanos. No te resta la productividad a menos de que te pongas bien estúpidamente inútil, güey. Así de, me voy a meter un brownie 3 toques, güey. Claro, si te vas a meter tanto como para volverte un inútil que no pueda ni respirar automáticamente, pues claro que te afecta, pero así no es como el consumo cuando es recreativo. En el caso de Jamaica, o sea, es gente que trabaja en sus maquilas en ese estado y no está mal visto. Y es interesante porque ahí hay un consumo hasta religioso de la marihuana. Y que 4 mordidas de un brownie, de un pastelito, 500, digamos, de TCH, HTC. Oh, está cabrón, güey, está cabrón. Voy a dar un viaje de de 4 días, güey. 4 días. 4 perros días, güey. O sea, no mames. Yo aquí perdiendo el tiempo. Sí, güey, viviendo no. los días. No mames. Ese estigma denso de las sustancias, curiosamente también es. O sea, así como la religión da un espacio al consumo o el consumo da un espacio al ámbito religioso, también las religiones y sus
sus cuestiones morales son las que generan prohibiciones. Claro, también hay prohibiciones. Ajá, No puedes tomar alcohol y ser mamón. Lleva. efectivamente, o sea, está mal. Porque es impuro, güey. O sea, Ujú. ¿Qué eres? ¿Irlandés? Irlandés, güey. En realidad, Güey, ¿eh? pues sí, ¿verdad? Son nuestros primos borrachos, güey. Claro que sí, hermanos del alma. Pero, o sea, esa cuestión cultural sí está bien densa, ¿no? O sea, es el decir, no, es que tanto irlandeses como escoceses es que solo son pedos y ya, porque se les asume que solo producen eso. Es muy curioso que generes un estigma a través de la sustancia. Cuando tu misma religión también promueve el consumo de una sustancia, o sea, qué pedo, dude? Es solamente porque no es la mía. Y esa es la reflexión. También lo que tiene que ver con los chamanes es que es de incivilizados consumir de esa manera. Y esa es la dinámica de la que lleva la prohibición. Es que si consumes así, tú ya no eres un hijo de Dios, automáticamente ya eres... como dijo Foco, silvestre. O sea, ya eres un ente silvestre para ellos, güey. Y por lo tanto vives en pecado, güey. Silvestre, ¿qué pedo, güey? Sí, güey. Qué primitivo. O sea, ya es como nuestro antiguo vintage. Oh, qué vintage, güey. Sigues consumiendo eso. Como aborigen, güey. Güey, y también hay, o sea, también está por esa parte, de ese lado, güey, de decir, es que el consumo de sustancias para ver dioses y para comunicarse con los dioses, o sea, precisamente llegó esta occidentalización a decir, cámara perros, las sustancias no está chido acá, no está chidas las sustancias porque es la manera que tenían de comunicarse con sus dioses, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Digo, tampoco me lo voy a aventar no manches, carnal, antes éramos dioses, pero evidentemente hay una estigmatización del consumo de sustancias derivado de un pinche imperialismo y de Sí. un pedo acá colonialista bien machín, ¿no? Sí. Pero, pues, es que también el pedo de que llegan con estos güeyes y los ven y dicen, mi esclavo no puede estar con esa. Ahora le pongas a chambear. Me voy a poner Claro, su hierbita, y les conviene prohibir o dejar pasar según la necesidad, güey. O sea, nadie se quejaba del opio cuando estaban construyendo el tren, ¿verdad, cabrón? Hasta que se empezó a extender, güey. Y el hombre blanco dijo, no mames, el opio está chidito, güey. Está rudo. Y los consumen más que mi alcohol, hijos de su puta madre. Prohibido. Directo, así, güey. Güey, creías que tenían los ojos rasgados nomás con eso. Muchos güeyes acá todos. No, güey, yo ya ni veo bien, güey. Yo ya huelo Todos colores. chiditos, güey. No te pases de verga, güey. Pero sí, o sea, como que casi todas estas religiones también tienen su momento histórico en el que también consumen. Digo, o sea, excepto las que lo prohíben de ley, ¿no? O sea, que son las más occidentales acá, las más dominantes en el mundo. Mamonas. Sí, o sea, son las... ese sistema punitivo, o sea, de prohibición, o sea, genera toda la dinámica en la que después es como aberrante ver una sustancia y alguien que la consume. Cuando igual y el consumo de esa sustancia es tan válido como ir a misa, ¿no? Porque pues aquí es a donde la razón principal por la que traje a Juanito, a veces se nos olvida que estas sustancias ayudan a entrar en este estado llamado trance. Y el trance se puede definir como ese estado alterado que pues igual y entrar a misa te provoca la misma, o sea, la misma sensación que te va a provocar consumir o lo que sea. Pero tú lo estás juzgando exactamente porque provoca esos efectos. O sea, los mismos que tú consumes, pero porque tú no los consumes de esa manera, automáticamente ya son malos, ya están prohibidos y así. Digo, vamos a profundizar más en el trance y cómo es que se accede a este estado. Porque pues todas las religiones occidentales y no occidentales utilizan ese estado, el trance. Lo hablé contigo, Juanito, pero quiero que
que el Omar me diga más, porque estoy seguro de que el vato entiende de aquel tema que no pudimos profundizar nosotros, así como, ¿qué pedo con la mente, Omar? ¿Qué con el estado de trance? No mames, güey, me la pones muy complicada, güey. ¿Cómo que qué pedo con la mente? A ver, yo sí tengo un par de cosas que decir y vamos a llegar a ellas, pero ¿qué te parece si ustedes empiezan como planteando lo básico, ¿no? O sea, Simón, ¿qué pedo? ¿Qué es el trance? O sea, ¿qué es lo que hace decir estoy en trance? órale, Juanito, tú te la sándwich. Sándwich, a huevo, sí, pues. Principalmente es este estado de la conciencia, de la mente, de donde empiezas a sentir esa desinhibición de, ¿cómo decirlo?, de la realidad, por llamarlo de alguna forma, y comienzas a hacer este proceso de introspección, pero a veces sin tú darte cuenta que lo estás haciendo. O sea, es como por eso mismo es un estado de donde tu mente se desinhibe incluso de estar pensando, de desconexión, pues, porque estás haciendo una reflexión de ti mismo o de algún tema específico donde no estás profundizando, pero de alguna forma, no sé si llamarlo de forma inconsciente, pero empiezas a profundizar y a profundizar y a profundizar. Y es como un viaje, pues, Ujú. más o menos. Tiene que ver el hecho del viaje con el estado de trance, pero, ¿cómo se llama? Principalmente yo lo entiendo así, más o menos. Ahí dijiste algo importante, ¿no? Estado alterado de conciencia. Ahí. El estado alterado de conciencia, o sea, creo que es lo principal para diferenciarnos, ¿no? O sea, estamos un estado normal, vamos a ponerle unas comillas, a lo que nosotros queramos sentir como normal. Ujú. Pero fuera de esa normalidad, cuando en nuestra conciencia, o digo, es también un término bien ambiguo, pero nuestra percepción del mundo en general, no solo en cuestiones físicas o de sentidos, sino a nivel mental, eh, que, ojo, no significa que no pueda haber modificaciones en cuanto a lo físico, ¿no? Pero cuando sucede a nivel mental esa cuestión, decimos que estamos en un estado alterado de conciencia, ya no vivimos, no lo vemos de manera normal. Ajá. Entonces, si lo piensas bien, esa madre es bien fácil de alterar, o sea, nuestra conciencia es bien fácil de sacar de foco, ¿no? O sea, de su normalidad. Cuando te ves involucrado en un accidente, podríamos argumentar que es un estado alterado de conciencia, Sí. donde Sí, sí. cambia tu perspectiva del mundo, ¿no? O sea, la velocidad a la que estás acostumbrado a ver las cosas cambia para empezar, ¿no? Been there. En algunas ocasiones. No sé, música muy fuerte puede alterar tu conciencia, alterar tu concentración, etcétera. O sea, si lo pensamos, no es tan difícil sacar de lo normal a la mente humana. Efectivamente, eso es lo que hablé con Juanito que quiero mencionar. El trance es tan básico como lavar los trastes, güey. Lavar los trastes genera una desconexión de tu conciencia y de repente ya estás haciendo automáticamente, o sea, tu cuerpo está lavando los trastes, pero tu mente está en otro pedo. Y entonces ese estado al que llamamos liminal en la antropología, que no eres una cosa, no eres otra, estás ahí en medio siendo nada. Ese es el estado de trance, al menos lo creo yo, relacionándolo con la idea de viaje, que es de punto A a punto B, lo que está en medio, ese es el trance, ese es el viaje, en donde que no estás en el destino, o sea, no estás todavía ya consciente de nuevo, pero no estás en donde partiste, o sea, ya estás en un momento o situación diferente, ¿no? Y tu conciencia... Tu perspectiva es partir de una conciencia a otra. Ajá. Pero lo que pasa en medio, de ya que llegas a otra conciencia, eso es lo que llamamos el trance, ¿no? Uh-huh. Y déjame decirte, el trance está íntimamente relacionado con lo chamánico, ¿no? O sea, la palabra trance yo creo que la adoptamos de los trances chamánicos, donde un chamán por medio de cuestiones físicas, teógenos, cantos, danzas, bla, 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 por medio de algo que escapaba a la normalidad o que escapa a su normalidad, alcanza como ponerse en este estado de alterado de conciencia para lograr algo, ¿no?
eso es importante porque creo que también tiene siempre una dirección. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, y aunque no la percibamos, aunque no sepamos cuál es o por qué es, no lo hagamos consciente, no significa que deje de tenerlo. Pero creo que, o sea, un trance siempre tiene una razón. Sí, no entras al estado de trance así como solamente para estar en el estado de trance, ¿no? Sí, genera, aunque sea inconsciente, el proceso se genera, ¿no? Que es lo que digo cuando lavas los trastes o manejas, incluso, bueno, cuando manejas en un pinche estado que no sé, San Luis Potosí, este... Qué huevo, que no te trae alterado cada pinche. Sí, güey, estás bien emputado con la vida, pero, o sea, sí, o sea, esa desconexión como que a veces el inconsciente necesitaba reflexionar algo y entonces lo reflexionas. Y pues ahora ya no estás en donde partiste y todo el viaje fue eso. El objetivo era ese, generar esa modificación. Y de hecho, pues Ahora, trance es como transitar, ¿no? O sea, viene de esa... sí, de de esa- transición. ajá. Entonces creo que pues, la transición implica un cambio. Y es por eso que digo que es como la liminalidad, el trance. Ahora, yo creo que sí se puede entrar en trance sin quererlo, güey. O sea, definitivamente, o Ujú. sea, de repente puedes entrar en un estado de trance sin haberlo advertido o sin haberte dado cuenta, ¿no? Yep. Y precisamente son cuando nos encontramos, o sea, nuestra realidad se altera muy cabrón y nos sacamos mucho de onda porque no lo estás esperando. Y eso hace una diferencia bien notable. Por cuando, el ejemplo más sencillo, güey, cuando te dicen, no mames, ¿qué traía ese pinche brownie, güey? Así, ¿por qué costaba 50 pesos el brownie? Pues sí, y de hecho creo que el trance eh, funciona como... O sea, hasta que estás ahí te das cuenta de que estás ahí. O hasta que saliste incluso a veces. Digo, el otro día que Juanito estaba narrando la experiencia de cómo tocan unos tambores para entrar, estar en ese estado. No mames, o sea, estaba bien perdido. O sea, sí lo estaba escuchando, estaba entendiendo lo que decía, pero como que mi mente andaba muy lejos del objetivo. O sea, no estaba concentrado en sí como de estoy en un podcast y así, ¿no? Estaba como en el viaje del güey al que le estaban tocando los tambores, güey. Y me di cuenta hasta que salí y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, este vato me puso en un estado bien raro, nada más contándome esa experiencia. Y sí pasa, o sea, creo que no es necesario que sea a huevo a conciencia el trance, pero el resultado sí se vuelve consciente. O sea, te das cuenta en un momento en que pasó o que está pasando. Sí, güey, Claro. y está chido. Porque, por ejemplo, ya es que en este capítulo le decíamos que la música más que nada no es tanto para que entres, sino para que te guíen. Siempre como que en estos aspectos del trance tiene que ver como guías, o sea, los gurús espirituales y todo ese pedo. Como lo hablaban hace rato en las pedas, el vato que cuida al otro vato, güey. En los viajes, güey, hay una persona que te cuida, a veces es la primera vez, o estas cosas para que no te tengas experiencias feas. Y pues siempre hay alguien que tiene que, o un factor, no necesariamente tiene que ser otra persona, pero siempre tiene que haber un factor que rompa ese que te devuelva al mundo real, así como que ya, güey, sobre, aquí regresa, güey, para que no sigas en el viaje, porque es necesario también en ocasiones, güey, tener a alguien o el factor que te diga, ya basta, güey, ya sal de aquí y sales, güey, y es cuando sientes sentir ese sentimiento o esa sensación de iluminación, de renacer, o es como que verga, güey, ya encontré la solución al problema que estaba buscando. A huevo, como cuando el Malcolm renace, güey, ahí en El Hombre en Llamas, güey. Ajá, exacto, O sea, totalmente. que sales así como volviendo a respirar, así de, oh, ¿qué pasó aquí, güey? No mames. Esas sensaciones creo que es la que se buscaba en las cuestiones chamánicas. O sea, querían que la experiencia fuera similar a eso. De que, no, pues bueno, al menos, bueno, el chamán funcionaba como un mediador entre el mundo terrenal y el espiritual.
Esa es la función de un chamán en sociedades chamánicas, ¿no? Este sujeto puede conectar, hay una creencia de que hay un mundo paralelo, un universo alterno, podemos verlo así, y mi ejemplo perfecto es Doctor Strange, porque pues al menos sé que mucha gente ha visto este sujeto. Hay un mundo espiritual, el mundo real, entre comillas, que podemos decir, porque los dos son reales. Bueno, esos dos mundos conviven y entonces la labor del chamán es como poder conectar a la gente de este mundo con los espíritus de acá o así. Y para entrar en esos estados, pues es lo que decían, ¿no? Tambores, danzas, todos los enteógenos, todo eso ayudaba a que se conectara con ese otro mundo, ¿no? Y creo que, pues, ¿qué pasó? Y sí, o sea, por ejemplo, en este aspecto de usar drogas o principalmente hierbas y todo esto que da la tierra, güey. Como es estas realidades, güey, que existe, que el chamán es el mediador, pues, pero teniendo en cuenta que estas dos realidades comparten el espacio, güey, por así decirlo. Entonces podrían, bueno, el punto de la lógica es de que las plantas, al ser de la tierra, güey, que comparten el espacio de ambos planos o de ambas realidades, te dan una conexión más o menos directa a lo que no se puede ver. Es como si fuera, por así decirlo, invisible, güey. En el momento de echarte un porro, güey, te pones unos anteojos que te permiten ver cosas que no veías, güey, que comparten tu mismo espacio, pero no puedes, bueno, no comprender, pero no está en la misma, que es como si hablaran otro idioma. Ajá, sí. Entonces, este güey, el chamán, pues como dices, es el mediador porque sabe usar estas plantas y sabe ponerse los anteojos chido. Y lo otro que iba a decir es este otro pedo de los trances que se dan para poder hablar con los muertos, güey. Sí, el de los mediums, ¿no? Así, espirituales. Sí, los mediums, Claro. o la antropomancia, güey, también, que se usa el cadáver de alguien para consultar a los, ¿cómo se dice? Antepasados, güey. Ese también es un pedo de trance. O sea, no es diferente a los demás, pero la diferencia es el fin, ¿no? O sea, el fin ya no es obtener la respuesta de qué hacer con mi vida, güey, o cómo ayudar a esta persona. Es consultar a alguien más, güey, para que te diga cómo hacer, como más o menos lo que hace el Avatar cuando consulta a Kiyoshi, güey. Sí. Kiyoshi dice, la respuesta es písalos, güey, ya, güey. Rómpele su madre. Sí, güey, exacto. Pero mira, a la primera parte que dijiste, ¿no? Se me viene a la mente esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Ah, bueno. O sea, hablando precisamente como de esas cuestiones importantes que no son accesibles mediante los sentidos, y precisamente es la alteración de esos sentidos la que nos permite llevar a cabo esas reflexiones, ¿no? Y digo, de lo que está fuera de nosotros, pero a la vez es nuestro, porque nosotros pues, tenemos que reinterpretarlo, ¿no? Y de lo más básico, desde, como dice Galarza, de ir manejando en el carro pensando mil y un mamadas y haciendo un proceso de, pues sí, o sea, un proceso de introspección derivado de una serie de movimientos repetitivos que te hacen ponerte en cierto ritmo y sacarte de lo normal, donde tienes que hacer las acciones a consciente. Y entonces pasas a manejar o a hacer ese tipo de cosas de una manera casi inconsciente. Obviamente tienes que estar preparado, ¿no? Pero conscientemente. Pero se activa esta cuestión de instinto, ¿no? Y mientras nuestro instinto nos está ayudando a mantener, a no necesitar ser consciente de lo que está pasando, en un segundo plano yo estoy haciendo consciente otras cosas, ¿no? Y eso es interesante. Sí. Y ahora, por otro lado, creo que ustedes también lo van a notar, pero algo común, tanto en el chamanismo como en las religiones como el de es que una de las finalidades, aunque no esté dicha, es la cohesión de grupos. Uh-huh. ¿Para qué las religiones, no? Si es que pudiéramos decir que tienen para qué. Pues para identificarnos con algo, precisamente, o sea,
tanto así que los judíos lo llevan al extremo y es como mochecín. Te dan un moche para demostrar que son de cierto grupo, ¿no? Definitivamente, güey. Y así hay de otros, o sea, y así hay otros, ¿no? Sí, hay grupos que se tatuajes, tatúan, sí. Exacto, modificaciones del cuerpo en general. Y en general el cuerpo siempre es algo presente ahí, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Aún no. Ese es otro gran tema. Pero bueno, entonces si pensamos en eso, en la cuestión de cohesión, a mí me llama mucho la atención que lo que nos permite entrar o entender estos trances es también una cuestión de empatía, ¿no? Y el consumir esas sustancias y hacer estas acciones, no sé, desde el ir a la rave, güey, y ponerte en trance con la música, con el beat repetitivo, con un montón de cosas, o sea, un montón de situaciones donde estás deshidratado, güey, y estás súper alterado, güey. Y ese tipo de cosas tienen también una razón muy profunda dentro de lo que es la empatía, ¿no? Y por eso nos permiten conectar muy bien con otras personas. Sí, porque creo que es volver a esta cuestión tribal, ¿no? Uh-huh, o sea, efectivamente. Donde reconozco a mi tribu a través de lo que hago. Yep. Y precisamente en esos dos sentidos nos encontramos en que tanto está lo vulnerable, y al yo estar en lo vulnerable confío en mi tribu para que pueda estar yo en ese estado y podamos estar podemos dejar a cargo, no sé, al inconsciente por un momento, o a la cuestión instintiva por un momento, dejarla a cargo de la máquina y nosotros ocupar nuestro consciente en otra cosa. Eso por un lado, y bueno, por el otro también la cuestión de el placer, el sentir diferentes cuestiones positivas también generan vínculos positivos dentro de las comunidades. Claro. Es que, toda esa relación de hacer espiritualidad a través del otro, y cómo es que esa sensibilidad así puede ser por lo que quieras, o sea, por hacer comunión, hasta como por nada más porque hablen el mismo idioma, o bueno, hablen el mismo idioma de la misma manera que tú, ¿no? Como cuando te identificas por tu acento. Es la base así como principal de relacionarte como sociedad, ¿no? Es que ese otro no es tan otro. Y es como cuando te encuentras a un güey un cabrón de tu país en otro lado. No mames, ¿qué hubo, güey? Y la imagen de los Spider-Man señalando. Huevo. Mucha sensación acá bien verga de ese de otro es como yo. Sí, claro, es un reconocimiento, ponle que egoísta si quieres, pero es un principio fundamental tanto de supervivencia, porque nos permite como discernir y decir, reconocerme un poco en el otro, para al momento de reconocerme un poco del otro y entender cómo es que podría estar pasando lo del otro, poder cuidar de él, poder saber relacionarme con él. Y sí, eso es lo que nos permite comunicación, ¿no? Entendernos y saber discernirnos también, lo cual es bien importante. Lo hemos ido alterado conforme nuestra historia ha pasado, ¿no? Pero al principio era el mismo, o sea, dentro de nuestra prehistoria, claro que era un mecanismo de supervivencia bien importante, que hasta la fecha tenemos cuestiones interesantes que nos hacen ser empáticos, o que son reflejos para poder entender al otro y hacer ver al otro que lo estoy entendiendo. Como alcoholizarte con tu compa. Un ejemplo de ello, el bostezo. El reflejo. Cuando uno bosteza y el otro bosteza, de hecho hay teorías que apuntan a que es un proceso más bien dado en la comunicación, se debe a las neuronas espejo. A estas neuronas espejo que se le llaman, ¿no?
digo, son teorías, pero se habla de que precisamente estas neuronas espejo son lo que nos permitieron en un principio reconocernos y poder comunicarnos, ¿no? O sea, saber que algo está pasando dentro de él, que podría estar pasándome a mí o que podría estar en peligro. Si nosotros no tuviéramos esa capacidad de comunicarnos y de sentir lo que el otro está sintiendo, ya nos habían tragado los lobos hace mucho. Sí. O sea, el pedo es el momento en el que ves a alguien alterarse y tú puedes sentir esa alteración, no sabes ni por qué, pero cuando se altera y tú te empiezas a alterar, te pones en un estado preparado para el combate o para la huida. ¿Qué pasa? O sea, esa madre nos salvaba la vida, el poder reconocer al otro y entender qué está pasando en su cabeza, ¿no? A huevo. Y en un nivel espiritual más complejo, lo hacemos con las plantas, ¿no? Lo hacemos con los tambores, lo hacemos con las danzas, bailamos de cierta manera hasta que pareciera que los pies ya no dan para más, pero los pies ya dejaron de molestar, ¿no? Y empiezas a sentir otra cosa. Como esta película Midsommar, güey, ¿cómo se llama esa madre? Midsommar. Ajá, sí la han visto, güey, donde cuando están bailando, güey, la morra dice, no mames, güey, llevo como 1000 horas aquí bailando, güey, y ya no siento mis pies, pero no me duelen, güey, no, o sea, sí, ya estaba en un pedo muy, claro, muy acá, güey. Película hecha por antropólogos, por cierto. De hecho. Muy buena, sí. Y también al final cuando se siente en comunión, cuando lo hacen la reina de la primavera, o de no sé qué chingados, güey. Sí. Que ya siente esa cosa. Se vuelve comunidad la morra. Ajá. Ah, sí, llegó siendo ajena y al final se sintió totalmente en conexión con todas las personas de ahí, güey. Uh-huh. Y ese es como un ejemplo de lo que tratamos de hablar y de lo que hizo Mar en cuanto a crear comunidad y reconocerse con el otro. De eso, güey, decir, güey, estoy conectado con esas personas, güey. Aunque no nace aquí, güey, aunque tal vez ellos tampoco, pero aquí nos encontramos y creamos comunidad. Ajá, y esto a través de los procesos. Sí, no, definitivamente. Ahora hay otra madre también bien importante que en otro punto ni siquiera es necesario, güey, que tú estés consumiendo la sustancia. Ajá. A eso le llamo yo borreguear. Es lo que llamamos el contact high, ¿no? Sí. O borreguear. No, borreguear. Pero es precisamente derivado de nuestra capacidad de entender al otro y de sentirnos en comunión o de sentirnos en un grupo, la que nos lleva a decir, no, pues a huevo, yo también quiero pertenecer, ¿no? Es esa necesidad de pertenecer para sentirme bien, ¿no? Entonces, es lo que lleva a la gente de repente a ponerse pedos sin estar pedo. Sí, exacto, güey. Sí. Y también cuando, por ejemplo, con una peda, pues hay ambiente, güey, te sientes ambientado, te ambientas porque pues todos están ambientados, güey. Pero cuando está triste la peda, güey, tú también sientes ese pedo de, ay, güey, necesitaba triste, yo vine a pistear, no pongo. Y pasa, güey. Entonces, sí, tiene mucho que ver con eso que mencionas, Omar. Está muy bien. Y esos ejemplos también pasan pues, es que como cuando vas a misa y entras en ese estado de estoy en misa, es literal, o sea, es literal, tú entras, escuchas, no sé, en una misa católica el sermón del padre, y entonces entre la rutina de pararte, sentarte, hincarte y escuchar los pasajes, pues como que ya entras en ese estado de, güey, ya estoy conectando con Dios. Y no estás... Y si te das cuenta, te hace cada vez concentrarte más en lo que está pasando adelante, güey. Ajá. Tanto así que tienen mecanismos bien específicos para que tú sepas cuando tienes que poner la atención, ¿no? O sea, tocan una campanita para que voltees al frente en ese momento. O vamos antes, o sea, antes las misas se daban en latín, güey. Nadie hablaba puto latín, güey. Y de todos modos existían esos momentos donde se hacía la comunión a través de esos momentos importantes. Uh-huh. Está verguísimas este pedo. Pero tenemos que cortarle, güey. Así que, a modo de conclusiones,
que pues es eso, ¿no? O sea, creo que es una enorme confusión, oíme. Conclusiones también, sí, No, güey. sí es, güey. Sí, güey, Definitivamente. sí. Es esta idea de que, pues miren, eh, las religiones se basan en identificarte con otro. Es un instinto de supervivencia humano, ¿no? O sea, somos criaturas altamente sociales, no somos exclusivamente sociales, pero somos altamente sociales. Y la religión ayuda con sus procesos, sean con sustancias o no, a generar ese proceso de identificación. Definitivamente, no importa si estás de acuerdo o no con las prácticas, esa sensación de comunidad se produce. No importa en cuál, pero las diferentes expresiones culturales, con sustancias o sin ellas, creo que se deberían de entender a través de eso, ¿no? O sea, esa dinámica de estoy buscando generar una conexión con alguien más. No nada más estoy buscando ponerme pacheco porque sí. Que a veces lo hago, pero no tiene nada que ver. Pero es eso, ¿no? Es como, hey, estoy tratando de conectar, ¿no? O sea, a veces es cuando se va con gente no sé, vas a una rave y así, tratas de buscar solamente su experiencia, tratar de entender por qué es que estas personas son así, por qué entienden el mundo así, y entonces te avientas todo el proceso. O quieren vincularse con alguien, consuman sustancias. No en exceso. Van a generar un vínculo, ya la manera en que se dé ese vínculo es bien compleja, pero de que generan un vínculo lo van a generar. Yep. O sea, el viajezote que se van a dar, aunque sea con alcohol o con café, me ha pasado que he visto gente que entra así como en estados de nada más con el café. Y está bien, ¿no? Oye, ¿Los godines? Sí, güey. Es ritualística esa madre. ¿El garrafón de agua es un ritual? Ah, güey. Güey, incluso el pedo de la música, o sea, te gusta tal banda, güey, y te gusta, no sé, una canción por lo que te hace sentir, güey, por el estado, ¿cómo te altera la pinche canción, güey? Y te encuentras otra persona, güey, que resulta que siente lo mismo con esa canción, güey. O también lo altera, ¿no? Y luego súmale unos mezcales, Juanito, y así empezó nuestra amistad. Exacto, güey, sí, totalmente. Entonces, 100% recomiendo. Que por cierto, esos dos güeyes se llevaban mal hasta que se pusieron pedos juntos. Es todo muy extraño. Nos gustamos. Sí. Y entonces dormimos juntos. Todo escaló muy rápido. Sí. Eso es la definición perfecta de una peda, güey. Así como me caía bien mal ese güey, y luego nos pusimos pedos y terminamos dormidos juntos. O sea, se cuenta una historia ahí. Pero eso es todo. Yo creo que hay que cortarle ahí por lo sano, porque si no se va a hacer bien largo, güey. O sea, está muy cabrona. Sí, güey, no mames, pinche, se vuelve una conferencia acá de putos, ¿cómo se llaman estos congresos internacionales y la mamada? Pero, bueno, un gusto que hayan venido. Está bien cagadísimo escucharlos hablar, porque son muy graciosos los dos. Omar. Pues gracias por haber invitado de nuevo. Y qué buena oportunidad la de... Ya saben, sigan todas las redes de Weird Talk, sigan también las redes de la Resistance. Y, por supuesto, a ver, Juanito. A ver, dile, ¿qué pedo? No, pues estamos con el podcast líquido. Ya saben, vayan al canal de YouTube, al Instagram, al Facebook. Suscríbanse, sigan las páginas y pues estén atentos porque se viene colaboración con Weird Talks también, amigos. Ah, la verga. La verga. Gracias por invitarme. Me la pasé muy chido con los dos. Ya tenía un chingo que no hablaba con Omar y siempre es gratificante. Es muy bello poder hablar con ustedes. Y a mí. Ya amo esa vocesota. Ya saben, síganlo en todos sus arrobas posibles. Algo que siempre dice el Juanito y que le robé porque es la mamada, es, pues, miren, síganos en redes, porque pues no pierden nada. O sea, chile, un cliccito ahí, unos segunditos. Si les gusta, pues compártanlo, compartan también el de Juanito. Si no les gusta, pues compártanlo también para mandarnos la madre ahí y nos etiquetan para que nos toque ver ahí el hateo. Sí,
un hater más genera más movimiento, güey. Ya lo vimos en el episodio de los algoritmos. Güey, creo que estamos haciendo mal las cosas, güey. En vez de tratar de caerle bien a las personas, güey, deberíamos decir opiniones bien culeras, güey. Bien polémicos, güey. No, güey, no. No. Ya es bastante polémico decirle a la gente, métanse drogas. O sea, No lo Además, quise ese decir tipo de así, güey, y vienes tú y lo dices. Nada más. es que está bien implícito en el puto capítulo, güey. Obvio, güey. Ya nadie llega hasta este punto del capítulo. Ah, cómo no. Puedes Minuto 10, digo, 1 hora 10, güey, sí, ya. O sea, aquí ya nadie escucha, güey, ya les vale pito. Pero bueno, muchas gracias a los que se quedaron y ya escucharon esta pendejada. A los que no, pues, ¿qué? Que no les digo nada, pero bueno. ¿Qué les digo? Si ya no se quedaron. Sí, pues, es como, Bye. sobres, gusto. escuchar. Ya saben, las pláticas más raras son las más chidas, si no, escuché este podcast.